seguir con ustedes compartiendo más información y le voy a dar la bienvenida a una persona que hace bastante tiempo que no hablábamos, mucho que no charlábamos. Mateo Natalini. Mateo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buen día, José. Bueno, buen día, mirá, buenas noches. La costumbre del programa de la mañana, ¿no? Buenas noches, buenas tardes para vos, José, para el equipo y para toda la audiencia. Viste que en el último tiempo no estoy hablando mucho, pero rompí el silencio acá, ahí tuviste un cierto privilegio. Todos querían, en algún momento, a fines del año pasado, querían charlar y yo durante un tiempo me tomé el atrevimiento de pedirle que me esperen, pero cuando se dio la primera oportunidad se dio en este programa, así que... Exactamente. Es lindo venir a tu casa, a la radio. Siempre te tengo que pedir disculpas porque a veces se hace medio difícil encontrarme. Hoy estábamos por ahí previstos salir a la mañana y me tuviste en consideración por el hecho de que no podías por motivos laborales y te hiciste un huequito para poder conversar a la tarde, así que te lo agradezco. No, Mateo, es un gusto charlar, la posibilidad siempre de conocer, de que vos puedas expresarte también, conocer tu visión sobre la situación de nuestra comunidad y obviamente que siempre tratamos de adaptarnos al entrevistado. Está muy bien. Bueno, acá el entrevistado no tiene problema, tema libre, como dijimos fuera del aire. Bien. Vamos a empezar primero por las cuestiones sensibles o centrales de nuestra comunidad. ¿Cuáles son hoy por hoy en el Consejo Deliberante los temas que ustedes están discutiendo? Bueno, en realidad hemos intentado desde diciembre hasta hoy trazar una agenda con los temas realmente importantes o cuestiones sumamente urgentes que no podían esperar, como digo yo, el reinicio de las sesiones ordinarias, porque hay problemas que no entienden del calendario legislativo. Y adoptamos este año la modalidad de presentar una serie de notas al Consejo como a la Municipalidad, como para ir resolviendo cada una de esas problemáticas que nos acercaba al vecino, ¿no? Fueron muchas, fueron 36 notas que en total se mandaron desde el bloque, que abarca desde el tema de la seguridad, que fue allá por diciembre empezamos a insistir con este tema que nos preocupaba y mucho. Pasamos por el tema de la emergencia agropecuaria, que fue algo que me parece que desde nuestro ámbito y de nuestra competencia había que generarle un alivio al productor rural, teniendo en cuenta que la actividad económica de nuestro pueblo, directa o indirectamente, en un 70% está relacionada con el campo. Entonces, ante la situación que se había provocado a partir de la sequía, creíamos que el Consejo Deliberante debía actuar. También a iniciativa nuestra se le solicitó al presidente del Consejo Deliberante que convoque a UNAM para intentar coordinar el trabajo entre una asociación civil que de manera voluntaria y en forma extraordinaria, con un servicio excelente, se hace cargo de cuestiones que muchas veces debería hacerse cargo el Ejecutivo Municipal y el Hospital Veterinario, con la Secretaría de Salud como cabeza. Ya que hablo de la Secretaría de Salud también, en algún momento presentamos nota al intendente manifestándole nuestra preocupación por el servicio de pediatría, la cobertura de ciertas guardias, que de hecho, fíjate qué importante que es esto, ¿no? Que hoy he recibido algunos mensajes, que tanto hoy como la semana pasada, el jueves, el doctor de la Cruz se tuvo que hacer cargo de la guardia del hospital porque no hay médico para cubrir ese servicio. Entonces hicimos hincapié en el tema de las guardias médicas, en el del servicio de pediatría, que hoy ya se contrató una pediatra, en el servicio oncológico o de oncología, que se venía prestando de manera, o se había interrumpido la prestación o había mermado el servicio, entonces la necesidad de reactivarlo o de que el mismo sea continuo, manifestar también la preocupación por la pérdida de medicación por una falla en la cadena de frío. Todas estas cuestiones se las fuimos trasladando. Mateo,
¿En qué quedaron esas cuestiones, Mateo? Algunas fueron respondidas, algunas fueron respondidas por nota, otra personalmente por el intendente en el despacho municipal. En todas hubo un compromiso de trabajar, pero bueno, muchas soluciones concretas todavía no se están viendo, porque uno en el contacto que tiene con la gente sigue recibiendo por ahí los mismos reclamos. A ver, yo siempre le digo a la gente, como para que lo entienda, ¿no? Nosotros somos sus representantes, tenemos que ser su voz. Primero tenemos que ser todo oídos para poder escucharlo, y después ser su voz en el Consejo Deliberante y que lleve los reclamos adelante, pero muchas veces la solución concreta no depende del concejal, porque la tarea del concejal es la de legislar, la de controlar, la de sugerir, la de acompañar, pero no la de ejecutar. Y a veces, más allá de que nosotros alcemos la voz, la acción concreta depende de la buena voluntad del intendente o de los funcionarios que están a cargo de determinadas áreas, que así como uno marca los errores, porque es parte de nuestra función. Por ejemplo, el fin de semana tuve la posibilidad de hablar con un funcionario, con Alfredo Traboni, donde le dije, le manifesté sobre un problema en una calle, que era la calle 117 y 10 bis, que estaba intransitable por algunos pozos, que había algunos vecinos que me habían hecho un reclamo. Y el día lunes ya esa calle se estaba arreglando, se estaba rellenando. Es decir, encontré una buena predisposición de parte del funcionario para resolver el tema, como también el tema de un desagüe en la calle 46 y 23, donde había no solo problemas con el desagüe, sino con el olor que eso generaba, y que estaba en la puerta de la casa de una familia, y el mismo funcionario hoy ya se está ocupando de intentar resolverlo, ¿no? Entonces, lo mismo me pasó con Rodolfo Pisicini cuando estaba en Secretarías Públicas un par de meses atrás. Le pedí el entubado de una calle, que se trabajó en coordinación con la Dirección de Discapacidad, para una persona que había sufrido un problema, que le había generado una discapacidad y que necesitaba hoy por hoy tener una salida, un acceso a la calle desde su casa. Lo entendieron y tuvo una resolución rápida. Pero bueno, no siempre uno encuentra solución inmediata a los planteos que hace. Estamos para eso, y es bueno también transmitirle a la gente que está escuchando que cuando tengan una inquietud la trasladen y nosotros vamos a intentar resolvérsela. Muchas de esas cuestiones uno las plantea institucionalmente. Por ejemplo, lo último que hemos planteado fue una serie de comerciantes o personas que se dedican al sonido en Navarro, mostrar una preocupación por el tema de cómo se contrataban los sonidos para los eventos en nuestra localidad. Elevamos una nota para que nos expliquen cuál era la forma en que se contrataba, qué criterios se seleccionaba, si se pedían presupuesto, cuando era contratación directa, si se le daba prioridad a la gente de Navarro. Bueno, sé que esa nota hoy, esa contestación llegó al Consejo Deliberante de parte de Raúl Lambert. Y eso también está bueno destacarlo. También es decir, hoy no son pedido informes, serían cuasi pedido informe que estamos haciendo, y que en cierta parte estamos encontrando respuestas que antes no estaban. Respuestas o justificaciones, ¿no? Porque a veces uno busca una respuesta, pero hay una justificación, que no es lo mismo. O sea, tratan de justificar un mal accionar, que no es lo mismo que dar una respuesta concreta a un problema que se está planteando. Por ejemplo, no tuvimos respuesta al planteo que hicimos sobre el tratamiento de los residuos en Navarro, y vemos que ese es un problema que ni siquiera está en vía de solución, y no hemos recibido ninguna información de todo lo que hemos pedido, para ver cómo nosotros del Consejo Deliberante podemos generar el marco normativo para empezar a poder tratar un tema que necesariamente su solución es de largo plazo, pero que de manera inmediata hay que empezar a tomar decisiones que le mejoren la calidad de vida a la gente. Y en ese sentido no hemos tenido respuesta. También sí es cierto que tuvimos participación. Nuestro bloque fue quien tomó la iniciativa de convocar a las partes que en conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento social, el movimiento Evita, y que hoy he recibido el mensaje de Daniel José que ya hubo gestos en el sentido de
ir solucionando esta cuestión, entonces el diálogo fue bastante productivo. Y después también, José, tengo que decirte que no comparto el criterio, pero hay un apuro importante de algunos concejales, por ahí con la anuencia de la presidencia de tratar un tema que no es de público y urgente, como puede ser el de 24 y 5, que el tema de la vivienda en 24 y 5, que yo considero que es un tema que debe estudiarse con mayor profundidad, que hay que escuchar a la gente, que hay que saber qué piensa el vecino con respecto al tema de las viviendas. Y hoy se nos convocó, que nuestro bloque mañana no va a poder estar presente por compromisos presumidos, a una reunión por un proyecto que entró en octubre del año pasado, que es el del centro de día para adultos y unas viviendas, creo que Barrio Porvenir, donde tengo ciertos reparos para con esa licitación. Hay cosas que no me cierran, que las voy a hacer públicas en su momento. No lo digo al aire todavía porque no lo he hablado con el bloque y tampoco lo he hablado con el funcionario correspondiente en la reunión. Me parece que hay cosas que no son claras con respecto a esa licitación, pero que también pueden esperar a marzo para ser tratada. A ver, si el presidente del Consejo Deliberante no consideró como algo de público y urgente para dar tratamiento a proyectos que tienen que ver con la seguridad, cuando en Navarro había habido una ola de 7 robos y después hubo una ola de... Hoy por hoy estamos también evidenciando que hay otra ola de robo en ese sentido. Yo creo que hay cuestiones que son meramente políticas que pueden esperar a marzo. Lo que nosotros tenemos que considerar siempre de público y urgente es aquellas cosas que le dan solución a los problemas que tiene la gente y que no pueden esperar, como puede ser la seguridad, como puede ser la salud, o como también puede ser la declaración de emergencia en su momento agropecuaria, que tampoco la quisieron tratar y se agarraron de un error formal. Bien. Mateo, a ver, ¿cuánto sirvió para encontrar puntos de encuentro o consensos la reunión con las autoridades municipales y la CETEP en el Consejo Deliberante, la reunión que después ustedes estuvieron con el intendente Diz, y qué tanto se genera hoy por hoy esa relación que, como decías vos, no son pedidos de informe, pero estamos averiguando o estamos preguntando? Yo creo que, a ver, cuando lo pensé, porque en su momento lo pensé y lo proyecté y lo planteé en la reunión que tuvimos con el intendente y el resto de los concejales lo acompañaron, el decirle, señor intendente, mire, de este lado dicen que usted no quiere dialogar y del otro lado usted dice que tiene intenciones de dialogar, pero que son ellos los que no quieren dialogar. Hagamos una cosa, generemos un ámbito de diálogo donde puedan estar las dos partes presentes y que los concejales sean garantía de ese diálogo. Yo creo que sirvió de ese lugar porque por ahí había posiciones encontradas, ninguno quería tomar la iniciativa de una convocatoria, un diálogo que por ahí antes había existido, y ante el pedido o ante la insistencia de los concejales para hacer garantía de que eso pueda ocurrir dentro del ámbito institucional o de los canales institucionales correspondientes, creo que hemos logrado gestos de ambas partes para que eso para que hoy por lo menos el diálogo exista, ¿no? Porque uno siempre tiene que ser consciente de lo importante del diálogo, sobre todo cuando no dialogar puede llegar a generar problemas sumamente graves o puede generar consecuencias muy perniciosas para la sociedad en general. Yo no me iba a meter en la interna justicialista, ¿no? Porque la realidad que por ahí el tema de fondo entre el movimiento Evita, Santiago Mayotti, Facundo Díaz, Hernán Ferrari y Alberto Traboni tiene más que ver con la interna del partido justicialista que con un problema real y concreto. Pero sí había cuestiones que podían generar un perjuicio en la municipalidad o al municipio o al patrimonio municipal. Entonces fue ahí donde nosotros dijimos, bueno, como garante del patrimonio municipal y como responsable de alguna manera de defender el erario público, en esta cuestión queremos que dialoguen, pero también porque es cierto que el movimiento Evita hoy realiza un trabajo o lleva adelante acciones donde contiene 450 familias y que si ese diálogo no se daba y había una posición
extrema de parte del movimiento Evita, como en algún momento se dejó o se deslizó en el aire, de que por ahí eso podía llegar a cerrarse, lo cierto era que iba a haber 450 problemas más para el municipio que debía hacerse cargo y que hoy no está en condiciones, porque, a ver, estamos diciendo que hay una superpoblación de empleados en el municipio, porque se entiende o se cree y se piensa que la caja del municipio es para hacer política más que para solucionar los problemas a la gente. ¿Cómo vamos a hacernos cargo de 450 personas, ¿no? Donde todavía no hemos podido dar cuenta o acordar entre todas las fuerzas políticas cuáles son las prioridades de Navarro, entre las cuales esas 6, 7, 8 prioridades que hay que trabajar. En el podio debe estar el empleo, o sea, la necesidad de generar empleo. Entonces, si el movimiento Evita te está generando empleo por algún lugar, vos del Estado tenés que ayudarlo con las herramientas que tenés a tu alcance para que siga conteniendo esa gente hasta que puedan conseguir un trabajo formal y puedan salir por ahí de esta contención social a través de un plan que el movimiento Evita le da a cambio de trabajo. Eso fue un poco lo que hemos planteado y donde le dijimos vamos a llegar hasta acá. O sea, después la interna peronista resuélvanla ustedes en la unidad básica como corresponde, pero en lo que respecta a las cuestiones que tienen que ver con el municipio, creemos que tenía que generarse un diálogo. Por eso lo propusimos y por eso creo que el presidente del Consejo Deliberante, con buen tino y bastante rápido en la toma de decisiones, tomó esa propuesta y la hizo carne y la llevó al Consejo, donde el hecho de los gestos a los que te hablaba recién, es decir, hubo gestos de todas las partes para poder llegar o empezar a buscar un entendimiento, se ve o se vislumbra en la posición del intendente Diz de bajar al Consejo Deliberante cuando no le correspondía y cuando fue mal citado, porque fue mal citado por el presidente del Consejo Deliberante, cuando en realidad debería haberlo invitado, ¿no? Entonces, el hecho de que Diz baje con su secretario a tener una reunión y haya cambiado un poco la forma de manejarse respecto a determinadas cuestiones, fue un buen gesto para que Daniel después tenga otro buen gesto. El movimiento Evita una asamblea decida suspender la movilización que se iba a hacer y que a hoy, casi 20 días después o 15 días después, sigan dialogando, que es lo importante, ¿no? Bien. Mateo, más allá de que has hablado de la actividad en el Consejo Deliberante y has hablado de los temas, ¿no?, centrales de nuestra comunidad, hoy por hoy has hecho un repaso de esos temas. ¿Cuáles son en este momento, cómo evaluás desde tu punto de vista la gestión municipal? A ver, ¿cómo evalúo la gestión municipal? Lo que veo y creo que es una constante es que la macro baja lo micro y lo que pasa arriba lo vemos abajo. Hoy creo que se vislumbra las mismas peleas que vemos a nivel nacional, entre Máximo queriéndole marcar la cancha al presidente, renunciándole al bloque de diputados, a la presidencia del bloque de diputados, Massa queriendo ir por el camino del medio y generando un equilibrio, Cristina ejerciendo el poder real y un presidente que no tiene rumbo, no tiene un plan. Creo que un poco es lo mismo que se ve en Navarro, es decir, vemos cambios que no cambian nada. Bien, o sea, decir, esos cambios tienen una significación más política que real hacia el funcionamiento del municipio y hacia el mejoramiento de la gestión. No hay un cambio sustancial. Hubo cambio, ni siquiera hubo cambio de nombres, hubo cambio de área. Es decir, el otro día yo le decía, nuevos cargos, mismos funcionarios, ninguna solución. Y de hecho creo que esto lo que denota es un avance del masismo dentro de lo que es el gobierno municipal en contra del kirchnerismo, mayotismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hoy
veo una ruptura total entre las personas que responden al intendente que se fue y que pretende gobernar de la calle Esmeralda y que abandonó a la gente. Y ayer se lo decía a otra persona, imagínate que el intendente que se fue abandonó a las personas que lo votaron, ¿cómo no va a abandonar a las personas que lo siguieron o que le son fieles de lo político? Entonces, hoy veo una ruptura entre el mayotismo con la gestión de Diz, que está apuntalada por el masismo, y a partir de eso toma un protagonismo fundamental. Una persona que yo creo que no ha podido resolver muchos de los problemas que ha tenido a su cargo en distintas funciones, ¿no? Porque, a ver, quien hoy va a ocupar la Secretaría de Obra Pública, hasta ayer era subsecretario de Obra Pública, pero antes fue director de bromatología, fue director del hospital, o estuvo a su cargo el hospital veterinario, fue director de servicios públicos, y la realidad que del recorrido que hice el fin de semana, si hay algo que tengo que criticarle a esta gestión es la deficiencia en la prestación del servicio público. Hoy la disconformidad de la gente pasa por tener un pueblo totalmente sucio, una recolección de residuos absolutamente deficiente, un tratamiento de los residuos grave y desde el punto de vista técnico inexplicable, donde no le encontramos solución, donde esta persona dijo que la solución era hacer una nueva cava y donde eso generó aún mayor preocupación en la sociedad, donde una poda indiscriminada que ni siquiera cumple la ordenanza y la ley provincial de poda. Entonces es como premiar a alguien, es como premiar a quien no cumplió bien su función. La nueva designación en el rango de secretario. O sea, a mí no me interesa el cambio de nombre. A mí no. Yo creo que la gente no está esperando un cambio de nombre a ver quién va a ocupar determinada cartera, sino que le digan qué van a hacer. Bien, la gente quiere, ¿para qué designan de secretario de Obras Públicas a determinada persona? ¿Qué va a hacer? ¿Qué plan de obra pública tiene? Y dejar de innovar y dejar de esperar a ver qué es lo que nos mandan para poder hacer. Bien, porque ya estamos cansados y la gente está cansada de... Te hacen el otro día estuve en el barrio Matadero hablando con una vecina y me decía, esta vereda la hicieron 2 veces. Y para la vereda hacerla 2 veces es un doble costo para la municipalidad. Entonces, la falta de planificación genera un perjuicio al vecino y al municipio mismo, que tiene que pagar el costo de los errores de funcionarios que quizás no están capacitados para llevar a cabo una función. Y yo creo que hay más nombramientos. Por lo que sé, también quien era director de prensa me dijeron que pasaba a ocupar una dirección, todavía no está confirmado. La dirección de turismo, y es necesario que del turismo alguien se encargue, porque la realidad... Tenemos que terminar con el eufemismo de decir Navarro pueblo turístico y que la laguna esté cerrada en plena temporada, y de no darnos cuenta que después de un temporal deberíamos haber abocado a la mayor parte de empleados municipales a poner en condición el predio, ¿no? Y no decir un viernes que la cerramos, esperar que la oposición critique a través de las redes sociales un sábado para el domingo abrirla. Tenemos que dejar de actuar con reacción a las acciones de los otros. Entonces hay que planificar. Veo una gestión sinceramente complicado, porque hoy creo que pesa más lo político que realmente qué es lo que quiere la gente y las soluciones que la gente está esperando. O sea, se vislumbra más la pelea, la internita, de la cual por ahí nosotros no tenemos que hablar mucho, porque la gente, bueno, si ustedes también tienen la suya, pero bueno, es lo que veo yo de afuera también dentro del Ejecutivo local, donde hubo gestos incluso de propios concejales del oficialismo, donde le marcaban la cancha al propio intendente, y donde seguramente hicieron cosas que con Maggiotti no hubiesen hecho, solamente para debilitar la imagen de Facundo Diz. En el medio, la gente está esperando que le resolvamos un montón de problemas que hasta hoy no se le resolvieron. Pero también uno a veces tiene que destacar que veo de parte de Diz acciones que no veía de parte de Maggiotti, que quizás las formas no son las mejores, pero en el fondo son decisiones acertadas, con respecto a terminar con algunos manejos que generaban algún tipo de duda dentro del municipio. Bien. Mateo, para finalizar la entrevista,
Obviamente que la última cuestión es una cuestión que es importante y que, bueno, por ahí es una pregunta muy adelantada porque no sé cómo está el tratamiento del presupuesto municipal, pero por lo menos que nos des algunas líneas o algún comentario de cómo va el tratamiento. El tratamiento está en pleno análisis. La semana pasada el intendente se comunicó conmigo y me planteó la necesidad de contar con el presupuesto porque es una herramienta de gestión con la que necesariamente debe tomar decisiones y por ahí necesita contar en el corto plazo con él mismo. Le dije que nuestro bloque lo está analizando de manera responsable. Justo quien estaba a cargo de la coordinación del estudio del presupuesto había tomado unos días de vacaciones y estábamos a la espera de que esa persona vuelva. Somos conscientes de que el presupuesto es, como te dije recién, la herramienta más importante que el Ejecutivo tiene para llevar adelante la gestión durante el año calendario, y no vamos a tomar una decisión caprichosa e infundada, sino vamos a no votar el presupuesto por el solo hecho de no votarlo, pero tampoco vamos a votarlo por el solo hecho de que sea una herramienta de gestión y que el intendente la necesite, sino que lo que nosotros buscamos o lo que nosotros apuntamos cada vez que estudiamos el presupuesto es ver si las prioridades en las cuales hace foco el presupuesto, determinando una serie de una determinada suma de dinero para cada área, cada gestión, tiene que ver con las prioridades que realmente nos marca la gente en la calle y la que nosotros vemos que hoy son de inmediata solución. El año pasado hemos hecho acento en eso, donde veíamos que para Navarro la seguridad no era prioridad, donde la producción no era prioridad, donde el empleo no era prioridad, y sinceramente cuando veíamos que había áreas que tienen una relevancia un poco menor sobre las cuestiones importantes de nuestro pueblo, que tenían un presupuesto mayor, dijimos, bueno, acá me parece que el rumbo de la gestión es absolutamente equivocado, ¿no? Y creo que hoy vamos en el mismo sentido, es decir, esto no va a cambiar hasta que no se convoque a todas las fuerzas políticas, tengan o no representación parlamentaria, y nos pongamos de acuerdo respecto de cuáles son las prioridades de Navarro. Es decir, acá nos tenemos que juntar y decir, pensemos qué Navarro queremos a 20 años, definamos cuáles son las prioridades y trabajemos en ello independientemente de quién gobierne y de cuál sea el partido político gobernante. Hay que pensar, siempre digo, más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, y todo el mundo hoy piensa en el corto plazo y con la mirada puesta, cuando no es en la elección legislativa, en la elección ejecutiva, con el solo hecho de mantener el poder. Y así tenemos 720 empleados en la municipalidad, donde muchos no cumplen una función, donde nos enteramos que hay acuerdo político, donde enteramos que la mujer de un secretario estuvo un año sin ir a trabajar y va a cumplir una función de secretaria y cobraba un sueldo, donde pasan un montón de cosas que para mantener el poder o alineado a los determinados dirigentes de un partido político, utilizamos la caja del Estado para hacer política, y con eso tenemos que terminar. Y en eso hemos puesto acento nosotros durante estos 4 años en el Consejo Deliberante, en el control que no podíamos llevar a cabo en la práctica porque no teníamos los votos, y hoy quizás no lo tengamos porque una parte de quienes fueron elegidos por Juntos decidieron votar con el kirchnerismo en la primera sesión del año, y es una incertidumbre cómo van a votar, pero es donde uno tiene que hacer foco, en las licitaciones que fracasan y que después se la dan a otro, y por qué se la dan a otro, y tenemos que en el gasto excesivo del combustible, en determinadas cuestiones donde todo el mundo se pregunta por qué y por qué no hay respuesta a cada una de esas preguntas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, o en la creación de nuevas secretarías, de nuevas direcciones, en el aumento de la planta política. Hoy, en el organigrama de la Municipalidad de Navarra, hemos visto con preocupación el aumento y la creación de direcciones o el paso de direcciones a secretaría cuando no tiene ningún sentido, cuando no está justificada con un plan. Es decir, está bien, querés hacer foco en el deporte y nombra un secretario de deporte que antes era director. ¿En qué cambió el funcionamiento o en qué creció la actividad deportiva para sacar a los chicos de Navarro de la calle y de los flagelos de la droga, por ejemplo? ¿Hemos visto alguna actividad distinta de los últimos 11 años, del último año con respecto al deporte? No la hemos visto. Solamente hemos visto un cambio de función
que solamente mejora una condición de determinado secretario. Pasa ahora lo mismo con la dirección de producción. La dirección de producción pasa a tener un secretario cuando antes era un director, pero no nos dice cómo va a trabajar o qué plan tiene el nuevo director de la producción para generar mayor trabajo y para darle mayores facilidades a los productores de Navarro para que puedan generar más empleo genuino. O sea, yo considero que tiene que haber una Secretaría de Desarrollo Económico Local, donde la producción tiene que ser fundamental y que por ahí tenga una dirección de producción láctea, otra de producción ovina, bovina, otra de producción agropecuaria, y que no todos tienen que dedicarse a lo mismo porque no saben todo de todo. Pero de esta manera, lo único que veo, un cambio de nombre, un cambio de función y un cambio de rumbo. Lo único que veo es que solamente lo que se busca es mejorar la condición económica de quien va a ocupar el puesto. Un subsecretario que venía prestando una función, como te dije, que a la vista de todo el mundo no fue eficiente, ¿por qué es premiado como secretario? Porque en algún momento se sacó una foto con un paraguas dentro del hospital y tienen miedo que hoy salga a hacer lo mismo para posicionarse y ser candidato en el 2023, porque llegó ahí con un paraguas dentro del hospital. Y después fue parte de este gobierno que criticaba y la que hoy ya no critica. Pero sin embargo, la gente hoy tiene la basura tirada a la calle hace más de 20, 30 días, las cunetas tapadas de basura, que se le inunda la calle, porque las cunetas están tapadas. Y trabajamos en eso cuando vemos que la gente tiene el agua a la puerta. Y no trabajamos durante este año y medio o 2 años que fuiste nombrado subsecretario para mejorar la condición de vida de la gente en ese sentido. Entonces, ¿qué veo? Hoy el secretario, he nombrado secretario por sus condiciones, por su aptitudes, por su trabajo realizado durante el tiempo, o porque es la persona de Mazar Navarro. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces yo veo que hay un avance del masismo en la gestión municipal que de alguna manera marca hoy la interna política que vive el justicialismo y que se ha trasladado a la municipalidad. Espero que esto no genere un perjuicio a la gente, ¿no? Mateo, muchísimas gracias por venir en esta noche. No, muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Bueno, gente, se nos ha ido el programa.